Capítulo 286. Junio de 1858. Las calles de Washington seguían sumidas en el bullicio. Castiguen a los traidores. Que los castiguen. Los gritos de la multitud agitaban la calle como olas, mientras el silbato de la policía resonaba con fuerza. Los carteles ondeaban al viento con la frase "castiguen a los traidores" escrita en grandes letras, avivando aún más la furia de la gente. Los rostros de los manifestantes reflejaban indignación y desilusión. Algunos tenían incluso lágrimas en los ojos. Lincoln miraba en silencio esa escena desde la ventana. Dentro de la habitación, en contraste con el caos de afuera, reinaba un pesado silencio. Se pasó la mano por la frente, donde se dibujaban profundas arrugas, y luchaba aún con sus propias dudas. ¿Será esto realmente lo correcto? No tenía la certeza de que seguir las órdenes del emperador de México fuera la decisión adecuada. Pero, ahora más que nunca, sabía lo que América necesitaba: estabilidad y reconstrucción. Y para eso, el financiamiento de México era indispensable. El presidente Fremont y los pro-británicos han cometido crímenes. Solo estamos exigiéndoles que paguen por ello. Esos pensamientos lo asaltaban ahora, justo cuando sentía que estaba a punto de lograr su objetivo. Los senadores que habían votado en contra del juicio político contra el presidente Fremont estaban cayendo uno tras otro. En ese momento, la puerta de la sala se abrió y su colega, el senador William Stewart, entró. Tenía el rostro sombrío y sostenía algunos papeles en la mano. Senador Lincoln, ha surgido otro escándalo. Esta vez es el senador Jones. Lincoln dejó escapar un largo suspiro. ¿De qué se trata? Aparentemente, recibió sobornos durante el proceso de adquisición de suministros para la guerra. Las pruebas son bastante concretas. Y, aunque ya parece repetitivo, también se menciona que recibió una gran cantidad de dinero de los británicos. Lincoln asintió lentamente. Ya nada lo sorprendía. Durante los últimos meses, habían salido a la luz escándalos similares, todos ellos involucrando a senadores que habían votado en contra del juicio político. El patrón era el mismo. Se exponían los actos de corrupción y, al final, siempre se añadía que habían recibido sobornos de los británicos. ¿Cuál es la reacción del público? Continúa enardecida. En las calles no paran de gritar "castiguen a los traidores". William, ¿qué opinas tú de todo esto? Lincoln le preguntó, y Stewart dudó un momento antes de responder. Siendo sincero, ya me empieza a parecer sospechoso de dónde están saliendo todas estas revelaciones. Lincoln asintió lentamente. Él también empezaba a tener una intuición. Más de 10 senadores habían sido llevados al límite de su carrera política. Si solo hubiera sido un par de ellos, tal vez habría pasado desapercibido, pero ahora resultaba evidente que detrás de todo esto estaba un grupo con un poder informativo enorme. Y ese grupo probablemente sea México. Mientras Lincoln se sumía en esos pensamientos, Stewart lo miró con preocupación y le preguntó con cautela. ¿Cree que México podría estar involucrado? La incertidumbre en sus ojos era palpable. Sabía que su pregunta podría ser un peso sobre los hombros de Lincoln, pero no podía evitar plantearla. Tras unos instantes de silencio, Lincoln respondió. Probablemente sí. Pero no podemos sacarlo a la luz. Ahora mismo necesitamos su ayuda. Pero, senador, eso. Lo sé. Pero en este momento, no tenemos otra opción. Para salvar este país, debemos aceptar toda la ayuda posible. En la voz de Lincoln se percibía una solemnidad inquebrantable, y sus ojos no mostraban ninguna duda. Por poco volvemos a caer en una guerra civil. México tampoco querría eso. Ellos desean la estabilidad y el orden en el continente americano. Por eso están interviniendo. Estados Unidos se encontraba dividido, más allá de partidos, entre quienes apoyaban y quienes se oponían a la guerra. La violencia estallaba a menudo, y en el Congreso los enfrentamientos verbales entre senadores no eran raros, llegando incluso a los golpes. Sin la intervención de México, la guerra civil podría haber sido inevitable. Lincoln juzgaba que era mejor esta situación que otra guerra civil. Si llegara a estallar una guerra civil y México dividiera a Estados Unidos, ni siquiera quiero imaginarlo. Prefería la situación actual. Los ataques constantes de lo que se presumía como el servicio de inteligencia militar del Imperio Mexicano habían disminuido claramente la influencia de los partidarios de la guerra. Los senadores que se habían opuesto al juicio político realmente eran traidores corruptos que estaban vendiendo al país.
¿Qué imagen daría alguien que se posicionara en su favor y tratara de impedir su juicio? Ahora, los pacifistas eran quienes llevaban las riendas de la nación. Lo que Estados Unidos necesita en este momento es estabilidad y reconstrucción. Todo lo demás puede esperar. Majestad, está todo listo. Diego se acercó e inclinó la cabeza ante mí. Su rostro, inusualmente sombrío, reflejaba la seriedad del día. Se celebraría el funeral conjunto de las víctimas del terremoto. 127 muertos y alrededor de 1.500 heridos. Esa fue la cifra de víctimas en el terremoto de la Ciudad de México. Aunque no parecía una tragedia de gran magnitud considerando la fuerza del sismo, el peso de la responsabilidad me apretaba el pecho, cuestionándome si pude haber hecho algo más. Más aún porque, de esos 127 muertos, 78 habían perdido la vida cumpliendo su deber de ayudar a los ciudadanos, lo que hacía que el dolor fuera aún mayor. Asentí con la cabeza y seguí a Diego. La catedral metropolitana se alzaba bajo un cielo gris, espeso como una nube gigante. El atrio ya estaba lleno de gente. Vestidos de negro, algunos murmuraban en voz baja. En sus miradas había tristeza y desesperanza, sentimientos que compartía plenamente. Al entrar en la catedral, todas las miradas se dirigieron hacia mí. En las paredes colgaban cuadros sagrados y las velas iluminaban suavemente el espacio oscuro. Mis pasos resonaban con dureza en el silencio de aquel lugar sagrado. En el centro estaban los féretros de las víctimas, alineados. Cada uno llevaba un nombre, y las flores que los rodeaban parecían ser el último rastro que dejaban atrás. Me acerqué a los féretros y, apoyando una mano en la fría madera, incliné la cabeza. No olvidaremos sus sacrificios. Sentí una punzada en el pecho, pero la reprimí. Era importante que la gente aquí presente me viera fuerte, sin dejarme vencer por el dolor. Majestad, ¿podemos empezar? El sacerdote se acercó y me preguntó en voz baja. Asentí y di una última mirada a los féretros. Sí, adelante. El funeral se desarrolló de manera sencilla pero solemne. La voz del sacerdote llenaba el espacio con su oración, mientras todos inclinaban la cabeza en señal de respeto. Mencionó los nombres de cada uno de los fallecidos, y sus nombres resonaban suavemente en la catedral. Al escuchar cada nombre, las familias se acercaban, se arrodillaban y las lágrimas que caían de sus rostros brillaban a la luz de las velas. Recordamos el valor y la entrega de estas personas al mencionar sus nombres. Que sus sacrificios no sean en vano. La voz del sacerdote era solemne, y cada palabra impregnaba la atmósfera, conmoviendo el corazón de todos. Mientras hablaba, levanté la mirada para observar la catedral. Rostros llenos de dolor, familias abrazadas entre lágrimas y ciudadanos compartiendo la tristeza. Una madre sollozaba mientras decía. Él luchó hasta el final por protegernos. Nunca olvidaremos su sacrificio. Alguien a su lado asintió con firmeza. Así es. Debemos recordar siempre lo que hicieron por nosotros. El coro empezó a cantar, y sus voces llenaron el espacio como si fueran sonidos celestiales, consolando las almas de los familiares. Observé a las familias despedirse por última vez. Una niña sostenía la mano de su madre frente a uno de los féretros. Con sus ojitos miraba el ataúd mientras lloraba, y su madre la envolvió con ternura, susurrándole. Papá siempre estará con nosotros. Nos cuidará desde allá. Sí. La niña asintió con determinación, aunque las lágrimas seguían corriendo por su rostro. Por último, el sacerdote alzó las manos al cielo, elevando una oración para que las almas de los fallecidos encontraran paz. Todos juntaron sus manos sobre el pecho, y el aire en la catedral parecía detenerse en un silencio solemne. Que sus almas encuentren la paz. Con la última oración del sacerdote, el funeral llegó a su fin. Después del período de duelo por las víctimas del desastre natural, se llevaría a cabo una inspección y reparación de toda la ciudad para garantizar su seguridad. Mientras me ocupaba de los efectos del terremoto y la inundación, muchos otros asuntos seguían avanzando en el mundo. Aunque recibía informes de los avances, otros ya habían visto sus esfuerzos dar fruto. Vaya, parece que al final lo lograron. En mis manos sostenía un periódico que informaba. John C. Fremont, el primer presidente en ser destituido en la historia de Estados Unidos. El periódico, enviado por la agencia de inteligencia, había sido traducido al español. John C. Fremont, presidente y líder pro-británico en Estados Unidos, había sido finalmente destituido. No habría sido fácil sin nuestra ayuda, comentó Diego, mirando el artículo.
Asentí y respondí. El próximo presidente será Abraham, ¿no es así? Sí, Lincoln fue quien impulsó la destitución de Fremont, y sus convicciones, que ha defendido desde antes de la guerra, están profundamente grabadas en la mente del pueblo estadounidense. Aunque el destino de Estados Unidos había cambiado mucho respecto a su pasado, Lincoln había logrado convertirse en presidente. Entonces, creo que es hora de impulsar el Banco de Desarrollo de Norteamérica. El motivo por el cual Lincoln había iniciado la campaña de destitución había sido yo. Él había cumplido su promesa, y ahora era mi turno de cumplir la mía. Sí, ya está todo preparado, así que podremos iniciar los préstamos rápidamente. Todos los planes, incluyendo el edificio y el personal, ya estaban en su lugar. Independientemente de Estados Unidos, el plan era otorgar los préstamos también a Canadá y a la Unión de Libre Comercio de América. Entonces, dile que inicie las negociaciones de inmediato. Sí, Majestad. No solo Estados Unidos había cambiado en este tiempo. Hace unos meses, los reformistas en Joseon lograron una revolución exitosa y fundaron la República de Corea. Al ver que mi país natal en otra vida había pasado directamente a la República sin pasar por el Imperio coreano, me sentí inexplicablemente satisfecho. Tan pronto como Park Gyu-soo proclamó la nación, di la orden de establecer relaciones diplomáticas. Con eso, la cuestión de legitimidad, tan delicada para la joven República de Corea, quedó resuelta de inmediato. Como antaño los reyes de Joseon recibían la aprobación de China, ahora, al ser reconocidos por nuestro poderoso imperio mexicano, todos los demás no tuvieron más remedio que aceptarlo. A propósito, ¿han respondido algo de Kim? Pensando en Joseon, recordé a Kim. Como era de esperarse, Kim Jo-geun y los Andong Kim habían huido a Kim llevándose al rey Cheoljong. Aunque el gobierno de la República de Corea pidió su extradición, Kim los ignoró por completo. Yo también intervine por parte de Corea, solicitando que los devolvieran. No ha habido respuesta. Parece que siguen ocupados con el conflicto de Taiping. Este incidente solo confirmó lo peligroso que era darle poder a Japón. Corea, siendo nuestra aliada, sería la primera línea de defensa para contener a Rusia y a China en lugar de Japón. Eso ya justificaba toda la inversión en Park Gyu-soo y los reformistas coreanos. Para ellos, fue un apoyo transformador, pero para el imperio mexicano fue apenas un esfuerzo menor. Ni modo. No es asunto nuestro ni tenemos una causa justa para intervenir. Dejemos que la República de Corea se encargue de ello. Sí, Majestad. Era lamentable que Kim Jo-geun y Cheol-hong hubieran escapado con éxito, pero no había razón ni justificación para que interviniera más allá de eso. Por fin podré concentrarme en la próxima inauguración de los Olímpicos y, junto a ellos, del parque de atracciones. Planeaba abrir el parque al mismo tiempo que los Juegos Olímpicos. No sería el primer parque de atracciones del mundo, pero estaría lleno de atracciones sorprendentes que ofrecerían una experiencia impactante a los visitantes y al mismo tiempo mostrarían la cultura mexicana. Sí, hoy también recibí el informe de los avances. La construcción sigue según lo planeado. Tanto el Estadio Olímpico como el parque de atracciones se estaban construyendo en una zona de la Ciudad de México que no fue afectada por el terremoto. ¿Sí? Entonces iré a verlo personalmente. Hace tiempo que no reviso de cerca las obras que yo mismo diseñé. Diego, anticipando mi decisión repentina, respondió con naturalidad. Haré los preparativos de inmediato. Capítulo 287. ¿No se puede cancelar eso de las Olimpiadas? De todos modos, dicen que se harán continuamente de ahora en adelante. Preguntó William Ewart Gladstone, primer ministro de Inglaterra, mientras se presionaba las sienes con una mano. Quizá no era la mejor imagen durante una reunión, pero llevaba meses de horas extra. Los ministros presentes fingieron no darse cuenta, entendiendo bien su situación. Francia y Austria ya han confirmado su participación. Creo que sería prudente que también asistamos. Si todos participan y nosotros no, solo estaríamos exponiendo aún más nuestra situación, dijo el ministro de Asuntos Exteriores. No estaba equivocado, pero no era la respuesta que Gladstone quería escuchar. Cierto. Gladstone había llegado al puesto de primer ministro con apenas 48 años, superando las barreras de su origen humilde. Sin embargo, la situación que enfrentaba en su país era un completo desastre. La gran potencia que alguna vez fue el Imperio Británico ahora se encontraba como un barco a la deriva, al borde del hundimiento. Más que un capitán, me siento como un remendador.
Las razones por las que llegó al cargo eran claras. En medio de una tremenda aversión hacia la clase política tradicional, su origen plebeyo y su postura antibélica lo hicieron la opción adecuada. Gladstone se encontraba luchando por tapar las grietas de un barco que hacía agua por todos lados. Aún así, no tiene sentido. Ya tengo demasiado de qué preocuparme, suspiró para sus adentros. Una vez decidida la participación, no podía tomárselo a la ligera. Tenían que obtener un resultado digno del nombre del Imperio Británico para demostrar que aún se mantenían firmes, fuera eso verdad o no. De hecho, no participar habría sido lo mejor para el país. ¿Qué opina el ministro de Finanzas? Según el informe, son 11 disciplinas. Reunir atletas competitivos para tantas tomará mucho tiempo y dinero, ¿no cree? Además, si asistimos y obtenemos un resultado mediocre, eso podría ser devastador para nosotros. Tendremos que financiar los entrenamientos, pero, ¿tenemos los recursos para ello? Gladstone sacó su carta favorita desde el comienzo. Nada convencía a los ministros tanto como eso. Así es. Apenas logramos reunir fondos para reconstruir Londres. Sinceramente, este evento parece un lujo innecesario, secundó el ministro de Finanzas, que no deseaba gastar dinero en una olimpiada de la que poco se ganaría. Aem. Por más que escasee el dinero, si todos los demás países participan y nosotros, el Imperio Británico, somos los únicos en faltar, eso revelará aún más nuestra situación. Contamos con un pretexto. Aunque se realice con la mejor intención, al final, ¿no es un evento organizado por nuestro antiguo enemigo, el Imperio Mexicano? No tenemos por qué someternos a ello. No asistiríamos por falta de fondos, sino por ser un evento organizado por el Imperio Mexicano. Eso planeaban decir al público. Pero, si no hubiéramos aceptado desde un principio, otro sería el caso. Sin embargo, el gobierno anterior ya prometió asistir. Cancelar de manera unilateral podría traer consecuencias. Eso es. AM. Varios ministros reaccionaron ante las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, cuyas preocupaciones eran válidas. No podían prever la reacción de México. Hubiera sido ideal rechazar desde el principio, pero en aquel entonces no era posible. México había preguntado sobre la intención de asistir justo después de la guerra, cuando las tropas mexicanas aún ocupaban Londres. Entonces, parece que tendremos que hablar con total sinceridad. Lincoln. 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 Mientras tanto, en Estados Unidos, por primera vez en la historia, un presidente había sido destituido, junto con su compañero de fórmula, el vicepresidente William L. Dayton. No podía ser más evidente su afinidad con los pro-británicos y la cantidad de escándalos de corrupción en la que ambos estaban implicados. Con el vicepresidente también destituido, el cargo presidencial debía ser asumido por el presidente pro tempore del Senado, ya que, según la Constitución, el vicepresidente ocupa también el rol de presidente del Senado. Tras perder su escaño en Illinois, Lincoln se encontraba en una especie de retiro. Sin embargo, cuando un senador de Ohio renunció debido a otro escándalo pro-británico, la Asamblea de Ohio no dudó en designar de inmediato a Abraham Lincoln como nuevo senador. Lincoln para presidente. Apenas le tomó un mes a Lincoln pasar de ser senador a presidente pro tempore del Senado. Normalmente, ese puesto recaía en senadores con amplia experiencia, pero ahora, Lincoln, un recién llegado, lo había obtenido. Este evento sin precedentes tenía dos razones. Primero, el clamor popular era claro. Justo como ahora lo gritaban fuera del Capitolio, el pueblo quería ver a Lincoln como presidente. Segundo, muchos senadores tradicionales habían renunciado debido a escándalos políticos, y algunos sospechaban que Lincoln estaba detrás de todo aquello. ¡Hurra! La decisión del Senado se hizo pública al instante. Lincoln se convertía en presidente interino, tal y como deseaban los manifestantes. Senador. No, ahora debería llamarlo presidente. Felicitaciones. Felicidades. Aquel ciudadano común que había perdido su escaño ahora se encontraba no solo como senador, sino también como presidente en funciones. Por todas partes le extendían la mano para felicitarlo. Lincoln, con una sonrisa cálida, estrechaba manos por doquier en un día ajetreado, aunque su corazón se sentía pesado. Debo estar a la altura de las expectativas de todos ellos. Conocía bien los sentimientos del pueblo. Lo veían como la última esperanza para rescatar a una América sumida en la oscuridad.
El peso de tan altas expectativas oprimía su espíritu, pero estaba decidido a soportarlo. Entonces, ¿este es Bacalar? Aquí estaba, en Bacalar, el lugar en el sureste de la península de Yucatán que había elegido como sede de las Olimpiadas y como el sitio donde construiría un moderno parque de diversiones. Sí, Su Majestad. Aquella es la laguna de Bacalar. ¿No es realmente hermosa? Dijo el jefe del pueblo, que, a pesar de que la villa estaba cubierta de obras, se mostraba honrado de poder guiarme. La laguna de Bacalar, también conocida como la Laguna de los Siete Colores, era un lago natural famoso por sus aguas que, según la luz y la profundidad, mostraban distintos tonos de azul, verde y turquesa, creando una belleza inigualable. Es hermosa. Ahora entiendo por qué Cecilia la recomendó. Después de designar a Quito como ciudad de las artes, le comenté a Cecilia que estaba planeando otro destino clave y que consideraba la posibilidad de un sitio turístico para las Olimpiadas y un parque de diversiones. Fue entonces cuando me sugirió este lugar. Este sitio tiene potencial para convertirse en una ciudad central, pensé. Pero un parque de diversiones no era suficiente. Las Olimpiadas eran un evento único, y aunque las instalaciones deportivas se aprovecharan al máximo, no bastaba para sostener una industria duradera. Por eso planeaba construir también un parque, aunque sabía que solo con eso la ciudad no tendría suficiente para prosperar. Para que Bacalar creciera como una metrópoli vibrante, con una población de millones, necesitaba mucho más que eso. Debía combinar naturaleza y cultura. Con esos elementos, se podría definir la temática del parque e incluso expandir a otros atractivos como centros recreativos, resorts, museos, y centros culturales. Bacalar tenía ambas cosas. Naturaleza y cultura. La belleza de la laguna de Bacalar, sumada a la cercanía de los sitios arqueológicos mayas y a los recursos naturales de la región, aumentaban el atractivo de la ciudad. Con festivales y eventos adecuados, más instalaciones como hoteles, Bacalar podría convertirse en una ciudad de primer nivel. Que se desarrolle, pero con cuidado de no dañar esta hermosa naturaleza, le dije al jefe de construcción, Ortega, arquitecto principal del proyecto. Sí, Su Majestad. Hemos puesto mucha atención en ese aspecto para no arruinar su visión de esta ciudad. Perfecto. Lo están haciendo bien, respondí, dándole unas palmadas en el hombro y comenzando a recorrer el sitio de construcción. Toda la zona era un enorme campo de obras. La mayor iniciativa de construcción jamás emprendida por el imperio, combinando la sede olímpica, el parque de diversiones y la creación de una ciudad clave. Aún siendo emperador, me resultaba sorprendente estar al frente de un proyecto de esta magnitud, algo que en mi vida anterior jamás habría imaginado. El sonido de las máquinas y las voces de los trabajadores llenaban el aire mientras el viento, mezclado con polvo, me rozaba la nariz, aunque también alcanzaba a percibir el fresco aroma de la laguna de Bacalar. Diferentes áreas de la construcción avanzaban a la par. En un sector se trabajaba en los estadios, mientras en otro se levantaban las instalaciones de alojamiento. El núcleo del proyecto no era solo el evento olímpico, sino la infraestructura necesaria para garantizar el crecimiento continuo de la ciudad. Aquí lo tiene, Su Majestad. Sin que lo pidiera, Diego se acercó y me extendió un plano. Era el diseño completo de la ciudad. Al desplegarlo, pude ver las instalaciones olímpicas, el parque, los parques públicos, los resorts, y, además de los elementos más destacados, un cuidadoso sistema de carreteras y canales conectados a la laguna. Sin darme cuenta, una sonrisa se asomó en mis labios. La belleza de la arquitectura siempre había logrado atraparme. Excelente. Esto permitirá que los ciudadanos vivan con comodidad. Sí, Su Majestad. Todas las edificaciones están pensadas para ser duraderas, y también hemos considerado la conservación de la naturaleza de Bacalar. Así debe ser. Sin naturaleza, el valor de esta ciudad se reduciría a la mitad. Eché un último vistazo alrededor, imaginando la fusión de lo natural y lo artificial, y sentí que la emoción se asentaba en algún rincón de mi corazón. A lo lejos, la laguna de Bacalar brillaba bajo el sol, reflejando la luz como si estuviera viva. Sentía una gran expectación por las Olimpiadas que se acercaban y el futuro de esta ciudad. Me dirigí hacia el área de construcción del estadio, que estaba lleno de actividad. La pista de atletismo comenzaba a tomar forma, y los trabajadores trabajaban intensamente bajo el sol. Entonces, ¿este será el estadio de atletismo? Sí, Su Majestad.
Estamos construyéndolo para cubrir diversas disciplinas, desde carreras hasta salto en largo, salto en altura, salto con pértiga, lanzamiento de peso y jabalina. Pasado el estadio de atletismo, llegamos al área donde se estaba levantando el pabellón de gimnasia. Las estructuras de acero y las columnas se iban alzando, y pronto los tapetes y equipos de los gimnastas ocuparían su lugar. Todo avanzaba sin contratiempos, tal como lo especificaba el informe. Los principales estadios y el parque estarían listos antes de los Juegos Olímpicos, y luego completaríamos el Museo de Cultura Maya y los resorts para que los visitantes disfrutaran de la laguna de Bacalar y sus alrededores. Al mirar la ciudad desde un punto elevado, mi mente ya proyectaba la imagen de una urbe terminada. Edificios de estilo mexicano modernizado, con huellas de la cultura maya esparcidas por doquier y el azul de la laguna envolviéndolo todo. Fue entonces cuando vi a lo lejos una comitiva de jinetes acercándose rápidamente, levantando polvo a su paso. Dado que el tren estaba aún en construcción, yo mismo había llegado en carruaje tras un largo tramo. Su Majestad, el Ministerio de Asuntos Exteriores le ha enviado un reporte urgente. Asentí con la cabeza y los mensajeros desmontaron, extendiéndome un documento. Lo tomé y comencé a leer. Pronto, mis cejas se fruncieron ligeramente. ¿Qué es esto? Era una notificación de que Inglaterra, citando problemas financieros, había decidido no participar en las Olimpiadas. Capítulo 288. ¿En serio no tienen dinero? Bueno, pensándolo bien, tiene sentido que no tengan, dije, algo sorprendido, recordando que yo mismo había ordenado exprimir todo lo valioso de Londres. Al notar mi expresión, Diego se acercó y revisó el informe junto a mí. Ah, supongo que podría ser así. Aunque resultaba algo chocante recibir esta noticia en medio de la construcción de los estadios olímpicos, si decían que no había dinero, no había mucho que hacer. Por mucho que les falte dinero, es bastante inesperado que nos lo digan así de frente. Es una situación algo absurda, ¿no? Era una situación desconcertante, pero también me causaba cierta gracia. Creo que prefirieron ser sinceros porque no saben cómo reaccionaríamos si simplemente rechazan participar, comentó Diego, lo que me hizo recordar algo. Ah, el nuevo primer ministro británico, ¿no es William Gladstone? Gladstone, famoso por ser el primer ministro de origen plebeyo de Inglaterra. Tenía entendido que asumiría el cargo más adelante, pero parecía que la historia había cambiado y había llegado a ese puesto más rápido, al igual que Abraham Lincoln. Recientemente, también había recibido la noticia de que Lincoln se había convertido en presidente interino. Con su popularidad, si no comete ningún error, prácticamente tiene asegurada la presidencia, y si opta por una reelección, podría durar muchos años en el cargo. Le había enviado una carta de felicitación, mostrando buenos deseos y proponiendo mantener una relación cordial. Los talentosos siempre logran abrirse camino, incluso cuando cambian las circunstancias, pensé, sintiéndome intrigado por el giro de los acontecimientos. Sí, un hombre de origen plebeyo y con fama de pragmático, dijo Diego. Bueno, entonces tiene sentido que haya tomado esa decisión. Asentí, aunque no dejaba de parecerme una lástima. Después de todo, es un evento para promover la reconciliación tras la guerra. Si Inglaterra no participa, el significado de estas Olimpiadas se desvirtúa bastante, ¿no? Había acelerado al máximo la organización de los Juegos precisamente para que sirvieran como un escenario de reconciliación posguerra. Si dejaba pasar demasiado tiempo, perdería sentido. Por eso acepté la fecha poco conveniente de 1859 para la inauguración. Ahora, con la posible ausencia de Inglaterra, el evento perdía parte de su propósito. Es probable que así sea. Me aparté un momento de la obra y me puse a reflexionar. Había varios países a los que habíamos ofrecido apoyo para que asistieran a los Juegos Olímpicos. Aunque solo había 11 disciplinas, apenas 2 más que en los primeros Juegos Olímpicos de mi vida pasada, la cantidad de países participantes se había multiplicado. En el pasado, los países que asistieron fueron Grecia, Estados Unidos, Inglaterra, Hungría, Alemania, Suecia, Chile, Dinamarca, Australia y Francia, en total 10. Esta vez, además de Grecia, se había invitado a todos los países europeos, al Imperio Otomano, Sion, Corea, Filipinas, China, Japón, Hawái, Aotearoa y todos los países de América del Sur. A excepción de las regiones de la India, con quienes aún no habíamos concretado alianzas, prácticamente habíamos invitado a todos nuestros socios.
Algunos países se mostraban renuentes debido al coste de seleccionar y entrenar a atletas y al traslado, entre ellos algunas naciones sudamericanas derrotadas en la guerra pasada, y también mi patria anterior, Corea. Hemos ofrecido préstamos a otros países para que asistieran. Hay un buen motivo para apoyarlos, pero sería algo extraño ayudar a Inglaterra sin condiciones, ¿no crees? Sí, eso podría causar molestia entre los británicos. Recuerdo que incluso en las Olimpiadas apoyaban a países en desarrollo. Sabía que en mi vida pasada el Comité Olímpico Internacional, COI, y otras organizaciones habían ayudado a financiar la participación de países con problemas económicos mediante un programa llamado Solidaridad Olímpica. Claro, eso era en mi tiempo anterior, y quizás era pronto para introducir un sistema así en esta época. Las Olimpiadas no siempre se harían en México, y si el país anfitrión tenía que asumir todos esos gastos, nadie querría organizar el evento. Sería más beneficioso encontrar una forma de que asistan, aunque implique gastar algo de dinero. Pero ¿cómo hacerlo? No podíamos simplemente ofrecerle un préstamo a Inglaterra para que participara, ni mucho menos regalarles dinero. Tras un momento de reflexión, se me ocurrió una idea. Tendremos que abrir una licitación para patrocinadores de equipos deportivos. Algunos países incluso tienen dificultades para conseguir equipo deportivo, así que nos viene perfecto. Si el COI lograba obtener fondos propios para apoyar a Inglaterra y a otros países, no seríamos nosotros, el Imperio Mexicano, quienes financiáramos, ni recaería el gasto solo en el país anfitrión. Implementar las nuevas regulaciones del COI era sencillo, ya que la organización estaba formada principalmente por mexicanos, junto con algunos representantes del Imperio Alemán y Rusia. Informa a Ramón para que comience a preparar la licitación. Costará un poco, pero es una oportunidad para exportar equipamiento deportivo a nivel mundial. Como ordene, Su Majestad. Tras resolver el problema con Inglaterra, me dirigí a la zona de construcción del parque de diversiones. Era un proyecto en el que había trabajado personalmente, asignando como arquitecto principal a Damián, con quien ya había colaborado en la planificación de la Universidad Imperial. Admiraba su sentido estético desde entonces. Al entrar en el área del parque, vi a Damián acercarse corriendo desde la distancia. Su Majestad, ha llegado. Estamos llevando a cabo su hermoso diseño tal como lo ideó. Puede verlo con toda confianza. Damián mostró su orgullo con seguridad en sus palabras. Ya habían pasado 14 años desde que construimos juntos la Universidad Imperial, y él había ganado mucha experiencia desde entonces. Siempre había demostrado un gran talento artístico, así que en ese aspecto no me preocupaba. Mi inquietud era otra. Damián, como tú estás al mando, no me preocupo por el diseño. ¿Cómo va el terreno? ¿Tiene la resistencia que esperábamos? La preparación de los cimientos es crucial en cualquier lugar, pero aquí, en la península de Yucatán, aún más, debido a las particularidades del suelo. Los terrenos más estables se asignaron para las instalaciones olímpicas, pero la ubicación del parque de diversiones requería bastante refuerzo. No se preocupe por eso, Su Majestad. Como estaba previsto, encontramos varios cenotes en el subsuelo, pero empleamos equipos de perforación minera para hacer un estudio exhaustivo. Los cimientos están profundamente asentados y completados con técnicas de inyección de mortero. Ya sabe que en Ortega Construcción tenemos a los mejores en refuerzo de suelos. Los cenotes, una serie de pozos naturales y sumideros subterráneos comunes en Yucatán, eran un gran desafío para el desarrollo de la región. Se forman por la disolución de la roca caliza por el agua de lluvia y, si contienen agua subterránea y no se refuerzan adecuadamente, un edificio pesado podría hundirse, provocando un desastre. Sabía que con la experiencia acumulada en proyectos como ferrocarriles y represas en la península, el equipo estaba al tanto de estos riesgos y sabrían cómo evitarlos, pero pregunté por si acaso. Gracias a los avances modernos que había introducido para prevenir desastres como el terremoto en Ciudad de México, estaba tranquilo en cuanto a las técnicas de construcción. En cuanto a ingeniería y construcción, nuestro país estaba, sin duda, al menos unas décadas por delante de otras naciones. Muy bien. Entonces, puedo recorrer nuestra obra con tranquilidad. Por supuesto, Su Majestad. Permítame mostrarle nuestra obra principal. Damián, en lugar de dar una explicación desde la entrada, decidió llevarme directamente a la parte que más le enorgullecía. Tras unos minutos de caminata, se detuvo y se volvió hacia mí. Aquí está el corazón de nuestro parque, Su Majestad.
Con un rostro rebosante de orgullo, Damián señaló hacia arriba, y yo, sin darme cuenta, asentí. La estructura metálica de la montaña rusa comenzaba a tomar forma, revelando una silueta imponente en el centro del parque. Era una construcción monumental, diseñada como una reinterpretación de una pirámide maya, con una altura que parecía alcanzar el cielo. Las vías de metal serpenteaban como una enorme serpiente, rodeadas de otros juegos que le hacían compañía. Su Majestad, esta montaña rusa no solo ofrece velocidad y adrenalina. Lleva a los pasajeros a través de la mitología maya. Antes de abordar, conocerán las aventuras de los dioses mayas en una breve introducción. Al empezar el viaje, esa historia cobra vida. Es una experiencia que combina la narrativa y la emoción para ofrecer algo más que un simple recorrido emocionante. Es una historia que se vive. Excelente. Así el entretenimiento tiene también un elemento educativo. Sonreí, satisfecho. No se trataba solo de ofrecer diversión. Había una experiencia enriquecedora que permitía aprender sobre la historia y cultura de México de una manera natural y entretenida. Así es, Su Majestad. Y allá, puede ver la noria, inspirada en la arquitectura del período colonial español. El centro tiene decoraciones barrocas, mientras que las cabinas emplean técnicas modernas para garantizar comodidad y estabilidad. Intentamos capturar tanto la belleza de lo moderno como la tradición. La noria se erguía como una antigua fortaleza colonial, con detalles ornamentados y una elegancia que evocaba el pasado. Además, tenía símbolos mayas grabados, mostrando que no era solo una atracción, sino un sitio donde se reunían diversas épocas de la historia de México. La mezcla de la época colonial, la arquitectura moderna y el estilo maya, todo está muy bien logrado. Estoy seguro de que los visitantes sentirán y comprenderán cada aspecto de nuestra historia. Recorrí el lugar lentamente, observando cada detalle. Entre las atracciones, había estatuas que recreaban la civilización maya, estanques pequeños y jardines bellamente diseñados, fusionando lo natural y lo artificial en una imagen que parecía una pintura. Cada juego tenía un tema no solo en apariencia, sino también en esencia, permitiendo a los visitantes experimentar la historia de México y sentir que formaban parte de esa cultura. Tal como deseaba Su Majestad, hemos puesto todo nuestro empeño en que los visitantes comprendan y sientan nuestra cultura a través de la diversión. Asentí, satisfecho con la dedicación de Damián. Más allá de la emoción de los juegos, había una profunda conexión cultural que resonaba en cada rincón del parque, logrando una armonía perfecta entre entretenimiento y significado. Deberías casarte de una vez. Eso te daría algo de motivación. El emperador Francisco José I de Austria tenía un gran dolor de cabeza, y no se trataba de su imperio. Aunque habían perdido en la guerra, el imperio austríaco apenas había sufrido bajas y había firmado un tratado de paz sorprendentemente generoso. Con la relación estabilizada con el imperio alemán y una mejora en las relaciones con México, la situación externa se había calmado, permitiéndole enfocarse en los asuntos internos. ¿Acaso fui yo quien rompió el compromiso? Fue Bélgica. El problema de Francisco José era su hermano, Fernando Maximiliano José, quien respondía con un tono de franca indiferencia. Apasionado por la marina, había sido el comandante de la flota austríaca durante la guerra, pero al perder el compromiso con su prometida y que Inglaterra confiscara sus acorazados, había caído en una profunda tristeza. Había estado comprometido con una princesa belga, pero cuando las tensiones entre Inglaterra y México aumentaron, la familia real belga, en su deseo de mantenerse neutral, rompió el compromiso de forma abrupta. Aunque fue una actitud descortés, pensaron que era mejor evitar verse involucrados en una guerra ajena. Te hemos ofrecido otros posibles matrimonios, pero te niegas a conocer a nadie. Nuestros padres están cada vez más preocupados. ¿Hasta cuándo piensas quedarte así, abatido? Más de un año había pasado desde que Maximiliano cayó en esa depresión, y la paciencia de quienes lo rodeaban estaba llegando al límite. Si no quería casarse, al menos debía salir de su habitación y hacer algo. Al no obtener respuesta de Maximiliano, Francisco José tomó una decisión firme. Cumple con tu deber como miembro de la familia real. No te exijo que te cases de inmediato, pero al menos haz algo útil. No tienes opción. Francisco José no planeaba ceder. Si su hermano seguía resistiéndose, estaba dispuesto a llamar a la guardia para obligarlo a salir. Maximiliano entendió el mensaje. ¿Y qué quieres que haga? Al ver que su hermano reaccionaba, Francisco José suavizó su tono.
Encárgate de seleccionar y entrenar al equipo olímpico. Después, podrás liderarlo. Te hará bien salir un poco. Ahora, la relación con el Imperio mexicano era lo más importante para Austria. Por más cercanos que fueran al Imperio alemán, la neutralidad era lo máximo que podían esperar de ellos debido a sus orígenes. Por otro lado, Rusia, que les había arrebatado algunos territorios, era una nación abiertamente hostil. Las Olimpiadas. Ah, te refieres al evento que se celebrará en México. Para el Imperio austríaco, mejorar las relaciones con México, la potencia mundial, se había convertido en una prioridad diplomática. Enviar a Maximiliano a las Olimpiadas como muestra de buena voluntad era parte de esa estrategia. Supongo que no tengo elección. Será mejor que me ponga en marcha. Maximiliano se levantó sacudiéndose un poco. Después de todo, ya no era tan joven, y ciertamente no quería terminar siendo sacado a la fuerza de su habitación por la Guardia Real, sostenido por ambos hombros. Capítulo 289. Antes de que empezaran las Olimpiadas, tuvimos una gran noticia en la familia. Al enterarme, dejé todo lo que tenía pendiente y me dirigí de inmediato a Morelia. El Palacio Iturbide de Morelia, a pesar del frío viento invernal, se alzaba imponente y sereno, exhibiendo su belleza. Desde la ventanilla del carruaje, contemplé por un momento el paisaje del jardín. El aire fresco del invierno rozaba la punta de mi nariz mientras la nieve cubría suavemente el jardín, y el canto de los pájaros a lo lejos añadía un toque de paz al ambiente. Majestad, toda la familia lo espera, dijo el secretario de la corte imperial mientras abría la puerta del carruaje. Asentí con la cabeza. Lo sé, entraré ahora mismo. Al abrirse la puerta, vi a toda la familia reunida después de tanto tiempo. Éramos una familia bastante grande. Además de mi madre, quien siempre permanecía en este palacio, estaban también todos mis hermanos que podían asistir, así como mi hijo mayor, Carlos, su esposa Luisa, mi segundo hijo Enrique y mi hija menor, Isabela. Usualmente, no había más personas que estas en nuestras reuniones familiares, pero hoy era una ocasión especial. Carlos se acercó con cuidado, sosteniendo en sus brazos a un recién nacido. Padre, aquí está su primer nieto. Me acerqué para ver al bebé. Al observar su pequeño rostro sonrosado y su puño apretado, sentí una emoción indescriptible. A mis 52 años, me había convertido en abuelo. ¿El nombre? ¿Ya lo decidieron? En la mayoría de las familias reales o nobles, los adultos suelen imponer el nombre de los niños, pero decidí cederles ese derecho a ellos. No es que tuviera algo en contra de los nombres que mis padres habían elegido para mis hijos, pero pensé que ellos también debían disfrutar de la alegría de nombrar a su propio hijo. Se llama Agustín. Agustín de Iturbide y Hohenzollern. Había escogido el nombre de mi padre. Agustín, si tu abuelo lo escuchara, estaría tan feliz. En la cultura española y latinoamericana, era común heredar los apellidos de ambos padres, y ahora, al haber sido asimilados por la familia real alemana, el apellido Hohenzollern se añadía al final. Pensar en lo contento que estaría mi padre al ver esta escena me llenó el corazón de nostalgia por un instante, pero enseguida dejé que la emoción se disipara y extendí mis felicitaciones. Felicidades, Carlos, Luisa. Ahora tienen un hijo. Él es la nueva esperanza del Imperio mexicano. Luisa inclinó la cabeza y dijo. Gracias, Majestad. Nos esforzaremos en criarlo bien. Así será. Confío en ustedes. Luisa sonrió mientras tomaba al bebé con cuidado de los brazos de Carlos. En sus ojos se reflejaban el amor y la responsabilidad hacia esta nueva vida. Al ver a la joven pareja y su hijo, recordé mis años jóvenes con Cecilia. Enrique e Isabela se acercaron. Padre, saludó Enrique, inclinando la cabeza. Venimos a felicitar a nuestro hermano y a nuestra cuñada. Bien hecho. ¿Y cómo va la vida en la academia militar? Le pregunté con una sonrisa. Enrique respondió con una sonrisa traviesa. Se soporta, aunque alcanzar sus récords no es nada fácil. Me eché a reír. Ja, 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 romper mis récords no será sencillo. Dicho esto, me dirigí a Isabela. ¿Y tú, Isabela? ¿Cómo te va en tus estudios? A sus 17 años, Isabela había ingresado este año a la Facultad de Humanidades de la Universidad Imperial, donde estudiaba. Bien, padre. Es fascinante. Aprender cosas nuevas cada día me hace muy feliz, especialmente en las clases de historia y política.
Cuanto más estudio sobre cómo se formó y creció nuestro imperio, más me asombro. Sus palabras me llenaron el corazón de calidez. Así es, Isabela. Espero que logres todo lo que te propongas. Cecilia intervino con una sonrisa cálida. Cuando tenía tu edad, mi sueño era estudiar con tanta libertad. Me alegra mucho ver que tú puedes cumplir ese sueño. Sostuve la mano de Cecilia y le sonreí en silencio. A medida que envejecía, había sufrido a causa de su padre, quien le prohibía incluso leer los libros en casa. Sin embargo, a pesar de no haber recibido una educación formal, muchas veces me sorprendía con su brillante intelecto. Esa noche, compartimos juntos en el salón de banquetes. A la suave luz de las velas, cada uno contó sus historias. Carlos habló sobre la responsabilidad y la alegría de ser padre, mientras que Luisa compartió la emoción que sentía al conocer la cultura y las tradiciones de México. Enrique narró sus experiencias en la academia militar, sobre el entrenamiento y la amistad que había cultivado con sus compañeros, y cómo se apoyaban y animaban mutuamente para crecer. Isabela habló sobre sus estudios y sus metas a futuro. Cecilia, mientras escuchaba a nuestros hijos, los miraba con orgullo en sus ojos. Parece que aún no hay un hombre en su vida. Menos mal. Enviar a nuestra hija a la universidad no solo era para que estudiara lo que deseara, sino también con la esperanza de que encontrara a alguien adecuado para ella. De todas formas, en nuestro México ya no había necesidad de matrimonios de conveniencia. No era necesario elevar la autoridad de la familia con sangre de una casa real extranjera, ni necesitábamos alianzas matrimoniales. Pero, afortunada o desafortunadamente, parecía que aún no había alguien que llamara su atención. Y tenía sentido, pues la Universidad Imperial era muy diferente a la vida universitaria de mi época pasada. Las mujeres eran muy pocas y era raro ver relaciones amorosas. La atmósfera de la universidad no era precisamente de una vida libre y romántica en el campus. Era un lugar serio y formal dedicado al conocimiento. Pasé una agradable noche en familia, un poco aliviado. En mayo de 1859, Bacalar vibraba con la emoción de las Olimpiadas. Vaya, es impresionante. Para ser sincero, pensé que el tiempo no iba a alcanzar, dijo Diego, admirando la vista de la ciudad al bajarse en la estación de Bacalar, ubicada ligeramente en las afueras. Sí, está terminado. Las calles lucen impecables. Incluso yo, siendo un experto en construcción, no podía creer que este lugar fuera el mismo sitio en obras de hace un año. Sabía que los edificios ya estaban avanzados y que bastaba con ordenar las calles, pero el cambio visual era abrumador. Hace un año, todo estaba incompleto, las áreas sin organizar, los materiales de construcción esparcidos por doquier y el polvo llenando el aire daban la impresión de una ciudad gris. Ahora, era una ciudad resplandeciente, llena de colores. Las renovadas calles estaban abarrotadas de gente, y se oían diversos idiomas mezclándose en el aire. A solo 3 días de la inauguración, ya se ven bastantes extranjeros. Según entiendo, los equipos y sus representantes ya han llegado y están adaptándose. A lo lejos se erguía el Estadio Olímpico de Atletismo, cuyo diseño reinterpretaba las pirámides de la civilización maya, alzándose hacia el cielo. Alrededor de él, personas de diferentes países abarrotaban la zona. Los puestos de comida callejera llenaban el aire con los aromas de platillos de todo México, y la música resonaba en cada rincón, impregnando la ciudad de un ambiente festivo. Aunque había venido temprano bajo el pretexto de hacer inspecciones, en realidad no tenía mucho que supervisar. Ya todo estaba perfectamente preparado. Me hospedé en la planta superior de un hotel recién inaugurado y, prácticamente, disfruté de unas vacaciones. El día de la inauguración de las Olimpiadas. Majestad, todo está listo, dijo Diego. Asentí con la cabeza. ¿Dónde está Cecilia? Ya lo espera en el palco especial. Sonriendo, me dirigí al estadio. Al entrar, decenas de miles de espectadores llenaban sus asientos. El estadio podía albergar a 100.000 personas, 20.000 más que las Olimpiadas de mi vida pasada, que habían renacido en 1896. Los vítores y aplausos resonaban ensordecedores. Me senté junto a Cecilia. El palco especial para la familia imperial y las casas reales extranjeras se encontraba en un balcón exclusivo, desde el cual se tenía una vista panorámica del estadio, aunque no era el mejor lugar para observar los detalles de la competición. Realmente ha venido mucha gente, comentó Cecilia, sus ojos brillando. Así es. Con más de 30 países participantes, era de esperarse.
Mientras conversábamos, las personas en el palco se acercaron a mí. Majestad, gracias por la invitación. Eran miembros de las casas reales extranjeras y altos funcionarios. Aquellos países con monarquías enviaron representantes de sus familias reales, mientras que las repúblicas enviaron a sus ministros de exteriores o incluso a sus primeros ministros. Veo que Park Kyusu no pudo venir. Claro, estará muy ocupado. Me hubiera gustado verlo después de tanto tiempo. Aún así, había una figura interesante. Maximiliano, murmuré, y él respondió. Sí, Majestad. Ferdinand Maximiliano Joseph. Gracias por la invitación. Él extendió su mano con mucha cortesía. Yo también le estreché la mano. Vaya, qué curioso que Maximiliano haya venido a México. Gracias por asistir. Sentí la ironía de la historia. Ferdinand Maximiliano Joseph, su trágica vida me vino a la mente. Él fue el hombre que, en la historia original, se convirtió en emperador del Segundo Imperio Mexicano. Aunque pueda parecer increíble que alguien de la casa imperial austríaca, y no de la realeza española, terminara como emperador de México, aquello fue una realidad. En la historia original, México, tras su independencia en 1821, continuaba sumido en el caos político incluso 40 años después, en 1861. El gobierno era inestable, las élites locales se rehusaban a seguir las órdenes del centro, y siempre había quienes planeaban golpes de Estado. Irónicamente, muchos de los que rechazaban el centralismo acababan promoviéndolo una vez en el poder. Fue en este contexto que el sector conservador de México extendió una mano hacia Napoleón III de Francia, quien no perdió la oportunidad de intervenir. Napoleón decidió coronar a un miembro de la realeza europea como emperador de México y le ofreció el trono a Maximiliano de Austria. Inicialmente, Maximiliano rechazó la propuesta, pero ante la insistencia de Napoleón III, los conservadores mexicanos y la aprobación de su propio hermano, Francisco José I, terminó aceptando. Aunque llegó al trono mexicano gracias al poder militar francés, su presencia provocó una fuerte oposición por parte de los republicanos. Aún así, hizo algunos esfuerzos para mejorar la situación en México, aunque al final fracasó. Maximiliano intentó implementar políticas progresistas y humanitarias, llegando a ser reconsiderado por la posteridad mexicana, especialmente por aquellos que favorecen la causa republicana. Sin embargo, cuando Francia retiró sus tropas debido a sus propios problemas internos, él se quedó sin apoyo. Los republicanos mexicanos, que ya habían ejecutado a un emperador anteriormente, no iban a mostrar clemencia ni siquiera hacia un Habsburgo. Finalmente, Maximiliano fue derrotado en la guerra civil, condenado a muerte y ejecutado, y su esposa enloqueció tras este trágico desenlace. Con esos pensamientos en mente, me acerqué a Maximiliano, quien terminaba de saludar y se disponía a sentarse, y le pregunté. A propósito, ¿su esposa no lo acompaña? Majestad, soy soltero. Ah, mis disculpas. Ja, no se preocupe, Majestad. A mi edad, lo común sería estar casado. Por un momento me quedé pensativo. A su edad y en este tiempo, ya debería haber contraído matrimonio. Reflexioné unos instantes y comprendí. Vaya, parece que Bélgica canceló el compromiso. Bélgica, al igual que los Países Bajos, mantenía una neutralidad férrea entre las presiones de Inglaterra y Francia. Era lo lógico, ya que si se inmiscuía en las contiendas entre Francia y Prusia, su territorio sería el primero en sufrir las consecuencias. Tras recibir a todos los dignatarios invitados, dio comienzo el desfile de las delegaciones deportivas. La visión de los atletas marchando en fila detrás de sus banderas era realmente impresionante. Los primeros en ingresar fueron los representantes de México. Vestidos con trajes tradicionales, avanzaban ondeando la bandera del Imperio Mexicano. México. México. Clamaban emocionados los espectadores, y los atletas, entremezclando orgullo y nerviosismo en sus rostros, respondían con sonrisas y saludos. Nuestros atletas están realmente brillando, exclamó Cecilia, también agitándoles la mano emocionada. Sí, después de tanto entrenamiento, seguro obtendrán buenos resultados. A medida que desfilaban las delegaciones de otros países, ataviados con sus trajes tradicionales, el espectáculo se volvía cada vez más fascinante. Es increíble ver a tantas naciones reunidas en un solo lugar, comentó Cecilia asombrada. Así es. Esta es la armonía posbélica que tanto hemos buscado.
Cuando el desfile estaba a punto de terminar, Diego se acercó. Majestad, es hora de prepararse. De acuerdo. Descendí al estadio, y un asistente me ofreció la antorcha preparada para la ceremonia. La sujeté con firmeza y avancé hacia el centro del estadio. Sentía las miradas llenas de expectación y emoción de miles de personas. Bajo el sol radiante, el estadio relucía, y las banderas de las distintas naciones ondeaban en el viento, creando un espectáculo impresionante. Contemplando la escena, levanté solemnemente la antorcha, listo para encender la llama olímpica. La pequeña chispa prendió y comenzó a crecer, hasta que el fuego se alzó brillante y ardiente, ascendiendo alto en el cielo con un resplandor dorado. Las Olimpiadas habían comenzado. Capítulo 290. ¡Oh! En el instante en que se encendió la llama olímpica, el estadio de atletismo de Bacalar estalló en vítores. Inspiré profundamente y observé el estadio. 100.000 espectadores llenaban cada rincón, y todos ellos me miraban. Sentí sus miradas llenas de expectativa y, tras tomar aire, comencé mi discurso. Queridos asistentes. Como aún no se había desarrollado un sistema de altavoces adecuado, había personas asignadas en diferentes lugares para transmitir mi voz. Mis palabras llegaron primero a los espectadores del frente y luego fueron pasándose hasta alcanzar a los demás atrás. Como una ola, mi discurso se extendió por todo el estadio. Hoy, estamos compartiendo un momento histórico. Todos los aquí presentes venimos de distintos países y culturas, pero en este instante, compartimos un mismo sueño. Hice una pausa y recorrí las gradas con la mirada. Una suave brisa hacía ondear las banderas de más de 30 países. Ese sueño es la paz. A través del deporte, podemos entendernos, respetarnos y unirnos. Espero que, incluso después de que esta competencia termine, la pasión y la amistad que compartimos aquí se conviertan en semillas para la paz mundial. Concluí el discurso de manera breve. De poco servía alargarlo cuando muchos de los presentes no entenderían cada palabra. Aún así, al terminar, el estadio se llenó de un estruendoso aplauso. La ceremonia continuó con un espectáculo de danzas tradicionales de distintos países, fusionadas con la rica cultura mexicana. Los bailarines, vestidos con trajes típicos de cada nación, realizaban movimientos llenos de color, y sus vestimentas brillaban bajo el sol como un arco iris, capturando la atención de todos. El sonido de la marimba, la guitarra y la trompeta, instrumentos tradicionales de México, se mezclaba con ritmos y melodías de otras partes del mundo, creando una experiencia musical aún más intensa. Los espectadores, entre vítores, marcaban el ritmo con sus palmas, y la emoción del festival crecía cada vez más. Pum. 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 ¡Wow! Por último, los fuegos artificiales pintaron el cielo nocturno. Los estallidos dorados y plateados cruzaban el cielo, llenando la ciudad de luz y llevando el ambiente festivo a su punto máximo. La gente exclamaba de asombro, disfrutando de la magnífica escena. Terminada la ceremonia de apertura, comenzaron las competiciones. Observé el estadio con el corazón lleno de tensión. Mis ojos se posaron en los atletas mexicanos. Sus uniformes llevaban la bandera del Imperio Mexicano y el nombre de la marca Ramón bordado en ellos. ¿Lo harán bien? En realidad, no podía prever los resultados. Confiaba en el fútbol, pero en estos eventos olímpicos, incluso nosotros, el país anfitrión, no teníamos ventajas sobre los demás. Solo habíamos seleccionado y entrenado a participantes comunes que se destacaron en competiciones nacionales, en un entorno sin profesionales. Con una mezcla de nerviosismo, el primer evento se puso en marcha. La carrera de 100 metros planos. José María Gómez, representante mexicano, se posicionó en la línea de salida, y su rostro reflejaba tensión y determinación. José. José. Coreaban desde las gradas. ¡Bang! El árbitro disparó al aire y los corredores arrancaron. José tuvo un buen arranque, pero hacia la mitad de la carrera comenzó a quedar atrás de los demás. Séptimo lugar, murmuró Diego con cautela. Asentí. Sí, el simple hecho de dar lo mejor ya es suficiente. En las competiciones siguientes, la situación no fue muy distinta. En cada prueba de atletismo, nuestros atletas solo alcanzaban posiciones intermedias, como octavo o 11º lugar, sin acercarse al podio. ¿Seremos el país anfitrión y no ganaremos ni una medalla? La preocupación comenzó a crecer en mí.
Llegué a cuestionarme si había sido una buena idea invitar a tantos países desde la primera Olimpiada. Pero pronto negué con la cabeza. No, las medallas no son lo más importante. Con un suspiro de resignación, cerré el primer día junto a Cecilia. Apenas es el primer día. Si esperamos, seguro que habrá buenos resultados. No te apresures tanto. Asentí ante sus palabras. Era cierto, las Olimpiadas recién comenzaban. Todavía quedaban muchas competiciones. Al día siguiente, mientras observaba la competencia de natación, Diego llegó corriendo hacia mí. Majestad. Majestad. Exclamó con emoción. ¿Qué ocurre? En boxeo, nuestro atleta Joaquín Sánchez ha llegado a la final. Sorprendido, me levanté de golpe. Por fin. Intenté no pensar demasiado en ello, pero cuando supe que había llegado a la final, me resultó imposible no gritar de emoción. La final de boxeo estaba programada para 3 días después. Mientras tanto, seguimos asistiendo a otras competiciones y animando a nuestros atletas. En tiro con arco, Isabella Montes logró pasar las eliminatorias, y en la maratón, Juan Pérez mantenía un buen ritmo en la carrera. 3 días después. El ambiente en el estadio cubierto donde se celebraba la final de boxeo era de una tensión asfixiante. Las gradas estaban abarrotadas, repletas de gente con la bandera mexicana en alto. Cuando Joaquín Sánchez subió al ring, el rugido de la multitud sacudió el recinto. Sánchez. Sánchez. El oponente de Joaquín era el campeón británico Alfred Finch. En el instante en que ambos boxeadores se miraron con fijeza, el estadio quedó en un silencio absoluto. Din. Con el inicio del primer asalto, ambos comenzaron a observarse cautelosamente. Un rápido jab de Joaquín rozó el rostro de Alfred. Alfred respondió con un fuerte gancho, pero Joaquín lo esquivó ágilmente. En el segundo asalto, el combate se intensificó. Alfred lanzó un potente golpe que hizo tambalear a Joaquín por un momento. La multitud contuvo la respiración. Sin embargo, Joaquín pronto recuperó el equilibrio y contraatacó. En el tercer y último asalto, ambos boxeadores ya mostraban signos de agotamiento. A pesar de ello, la mirada de Joaquín seguía siendo penetrante. En un momento decisivo, un derechazo de Joaquín impactó en la mandíbula de Alfred. Alfred tambaleó. La multitud se puso de pie de golpe. ¡Din! Sonó la campana de fin de combate. Todas las miradas se dirigieron al árbitro. Momentos después, el árbitro levantó la mano de Joaquín. El vencedor, Joaquín Sánchez de México. El estadio estalló en vítores. Con lágrimas en los ojos, Joaquín levantó la bandera de México y dio la vuelta al ring. Era la primera medalla de oro de México. Clap, 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 clap. Yo también me levanté y aplaudí con entusiasmo. Con la primera medalla de oro asegurada, pude recorrer la ciudad con el corazón más ligero. Me cambié a una ropa sencilla, deseando pasar desapercibido. Vestido como un ciudadano común de México, quería experimentar la ciudad como uno más. Me acompañaban Diego y 2 guardias. Tan pronto como puse un pie en las calles, sentí la vitalidad de la ciudad en todo el cuerpo. Las risas de quienes iban y venían del estadio, conversaciones en distintos idiomas y música lejana llenaban el aire. A estas alturas, debe haber llegado casi todo el que tenía planeado venir, ¿verdad? Nos encontrábamos a la mitad de las 2 semanas que duraban los Juegos Olímpicos, así que era probable que la mayoría de los visitantes ya estuvieran en la ciudad. Sí, Majestad. Hasta ahora se estima que han llegado unas 450.000 personas, la mayoría de nuestros ciudadanos. Alrededor de 100.000 extranjeros han ingresado al país. Los mexicanos han venido mayormente en tren, mientras que los extranjeros han llegado principalmente por el puerto de Chetumal. Asentí. Es cierto que es menos que la exposición internacional, pero aquella duró varios meses, así que es normal. En cuanto a la cantidad de personas presentes en la ciudad ahora, considero que es un éxito. Especialmente si lo comparábamos con las Olimpiadas de 1896 en la historia original, que atrajeron a 80.000 personas, la mayoría griegos. Mientras caminaba, observaba los alrededores con atención. Era evidente la diferencia con la exposición internacional. Se veían personas vestidas con trajes tradicionales de distintos países. ¿Aquellos orientales, serán coreanos? Observaban alrededor con los ojos muy abiertos, asombrados por la cultura y la tecnología de México.
Para ellos, el ambiente urbano avanzado y la diversidad de productos debían parecerles como un mundo nuevo. A pesar de que el este de Asia no tiene mucha presencia, parece que los coreanos han ganado la medalla de oro en tiro con arco. Así es. Tengo entendido que es su única medalla de oro. Al parecer, en solo unos meses, los coreanos, conocidos como un pueblo de arqueros, se adaptaron a los arcos occidentales, recurvos, y las flechas que les enviamos, y lograron el oro, una hazaña que hirió el orgullo de los países europeos con federaciones de tiro con arco bien establecidas. Mientras caminaba y conversaba con Diego, llegamos a un parque. La vegetación bien cuidada y los coloridos parterres de flores captaron mi atención. Una fuente lanzaba chorros de agua clara al cielo, y a su alrededor la gente charlaba y se relajaba. Los niños corrían por el césped, mientras algunos leían bajo la sombra de los árboles. Esta escena pacífica me llenó de calma. Tras pasar el parque, nos dirigimos al parque de diversiones, que estaba aún más concurrido. La entrada estaba llena de puestos de juegos y tiendas de recuerdos, y la gente, con rostros llenos de risa y expectativa, disfrutaba de cada rincón. Incluso los soldados que me acompañaban observaban todo con ojos brillantes de interés. Parece que está completamente lleno. Permitir el acceso gratuito durante las Olimpiadas fue una buena decisión. Sí, Majestad. Parece que muchos aprovechan los ratos libres entre competencias para venir aquí. Agucé el oído, escuchando las conversaciones de unos mexicanos que pasaban junto a mí, observando las atracciones. ¿De verdad es seguro subir tan alto? No sé, me da algo de miedo. Claro que es seguro. Han hecho cientos de pruebas. Además, si está supervisado por el Imperio, aún más confiable. Sentí un alivio al escuchar su conversación. Aunque mostraban algo de inquietud, su confianza en las atracciones y su capacidad de disfrutar al final reflejaban la fe que tenían en nuestra tecnología. Observé cada una de las atracciones del parque con detenimiento. Padres de familia tomaban la mano de sus hijos mientras esperaban su turno, y los pequeños, con rostros llenos de emoción, saltaban de un lado a otro, mirando las atracciones con ojos brillantes de expectación. Sus risas resonaban por todo el parque, y sus miradas reflejaban la emoción que sentían ante cada juego. Las parejas y los matrimonios paseaban tomados de la mano, recorriendo el parque bellamente decorado. ¡Uaa! ¡Kia! Se oían los gritos de quienes se subían a las atracciones. La rueda de la fortuna giraba lentamente, elevando a las personas al cielo, mientras que la montaña rusa corría velozmente sobre los rieles de metal, provocando exclamaciones de emoción. Caminaba, sonriendo satisfecho al ver a la gente divirtiéndose, cuando... Majestad. Diego me llamó con urgencia, señalando hacia un lado mientras me tomaba del brazo. ¿Eh? ¿Acaso es un asesino? Bromeé ante su expresión alarmada. Ambos teníamos ya la edad suficiente como para sorprendernos pocas veces, incluso éramos ya abuelos. No es eso, pero, mire allí. Lo que vi fue una pareja joven, pero esa silueta me resultaba muy familiar. Al observar con más atención, me di cuenta de que no era otra que mi hija, Isabela. Dos guardias la seguían de cerca con cierta incomodidad en sus rostros, lo cual me tranquilizó un poco. Pero cuando vi quién estaba a su lado, la sorpresa se desbordó en mí. Maximiliano. Ese sujeto. Fin del capítulo 290.